Mayo de este año hubo cifras que se dieron desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, que aseguran que aumentó la demanda de psicólogos y psiquiatras. Bueno, en muchos casos la consulta es presencial. Después del COVID se impuso también como práctica hacerlo a través de Zoom, pero estás hablando con otra persona. Básicamente son dos personas interactuando. Entre los principales síntomas, por decirlo de alguna manera, por los que los pacientes se acercan a una consulta, tiene que ver con el enojo, la ira, la violencia social, muy de esta época, ¿no? Por otro lado, esas sensaciones. Y es interesante, ¿no? Convive, al menos, insisto, es algo quizás que es propio de la Argentina, propio de la Ciudad de Buenos Aires, esta cuestión de el apego a la inteligencia artificial para resolver cosas de la vida diaria, pero a la vez conservar esto que tiene que ver más con una consulta con alguien o cara a cara o con alguien que sea una persona. Parece loco que aclare, pero... Es distópico. Sí. Uno piensa hace 3 años, bueno, hace 5, haber dicho hacer terapia por computadora, hubiéramos hecho en ese momento, hubiera parecido algo de ultísimo instancia, ¿no? Y ahora de golpe es una posibilidad más. Y ahora la idea de que tiene que ser un humano en una máquina también va creciendo, pero como decís vos, Jessy, está cruzado también por circunstancias de nuestro país, económicas, sociales. Creo que también en ocasiones, ahora le podemos preguntar a nuestro invitado, a veces se habla, ¿no?, de una emergencia de salud mental, como que hay más pedidos o de ayuda de salud mental que en otros momentos de la historia, y no sabemos si eso es exagerado o si es cierto. Bien, está con nosotros José Eduardo Abadi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Psicólogo, psiquiatra, autor de La curiosidad al diván. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, la verdad que muy bien. El libro lo voy a saber todos unos días porque está en las librerías desde hace un día y medio. Ah. Bestseller, bestseller, vos te olvidaste. Vos tenés que pensar que es bestseller y ya está. Todas las noches antes de dormir trato de generar ese deseo. Sí, estábamos hablando, creo que casi todos los días surge algún tema vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? Tommy hablaba de, bueno, que en mujeres hay mucha consulta respecto de la vida cotidiana, cómo organizar la diaria. Hubo también informes que hizo que tenían que ver con la salud mental. Ahora, nosotros en Argentina seguimos demandando al psicólogo, al psicoanalista como un tratamiento que sea estar cara a cara, estar en un consultorio. ¿Cómo ves estos dos universos? El psicoanálisis, digamos, fundado ya hace tantos años, en 1895 aparecen las primeras terapias que empieza a intentar Freud para tratar las neurosis, a diferencia de lo que se hacía antes. Se inaugura de algún modo, como dice él, el psicoanálisis en 1900 con el libro La interpretación de los sueños. Bueno, han transcurrido muchos años y se ha ido profundizando muchísimo en estas teorías, han ido cambiando muchos acercamientos técnicos a cómo uno trata de resolver la problemática que un paciente trae al consultorio. Es decir, ¿de qué se trata básicamente el psicoanálisis? De ayudar a que alguien pueda encontrar un argumento de vida más feliz que el que hasta entonces había tenido. Por supuesto, hay una sintomatología por la que el paciente consulta, hay algo por lo que sufre, que es incoherente con el resto de su personalidad, que se le repite más allá de su voluntad consciente y que no sabe qué significa. Y viene para que lo ayudemos a entender de qué se trata aquello que provoca en él esas conductas que lo hacen sufrir. Es decir, tratemos de descubrir qué conflicto está atrás de esa conducta que llamamos síntoma, que genera este displacer, este malestar, este sufrimiento. Eso es un primer tiempo del análisis, que podríamos llamar un momento asistencial, de alivio, y que es valioso, por supuesto. Pero después, lo que tiene interesante el psicoanálisis también, es toda una indagación que hace acerca de la identidad de uno, del argumento de vida que uno tiene, de qué eligió, de qué quedó pendiente, de qué sueños no tuvieron palabras para poder instalarse en mi realidad. Y ahí aparece un trabajo que es ya de otro orden, que es un análisis de la historia real, de la historia mítica, si vos querés, de los proyectos que quedaron sin palabra, de aquellos que quedaron truncos. En fin, empieza un trabajo que ya no tiene que ver solamente con sufro de este síntoma, investigamos el conflicto, lo disolvemos y listo. Hay muchos análisis que giran así. Bueno,
Ahora no es lo más profundo que tiene como versión, ¿no? ¿Qué planteas en tu último libro? En La curiosidad del diván no es un libro psicoanalítico, y en parte lo es porque lo escribió un psicoanalista. Pero en La curiosidad del diván es casi... Yo le quería poner otro título, pero soy un especialista en equivocarse en los títulos. Las obras de teatro que hice, que algunas las interpreté, tuvieron muy buena recepción, pero todo el mundo me decía, ¿por qué ese título? Podría haber sido otro. Y los de las editoriales, antes la editorial anterior, ahora por primera vez Planeta, me escuchan la idea mía del título, sí, no, pero va a otra cosa. Claro. Ya conoces tus antecedentes, digamos. Claro. Yo le había puesto Mi valija abierta. Me miraron con una sonrisa compasiva y lo cambiaron por este. Es sugerente. Mi valija abierta es sugerente. Gracias, como que abre algo. Bien que me hace. Pero sí. Porque yo lo desarrollé con la coima, me fui para otro lado, ¿entendés? Así que no sé si es bueno. Sí. Es una... Así que menos mal, José. La valijita. No, claro. Esto es una valija que yo encuentro imaginariamente en algún ropero de mi casa, el único que hay. Abro la valija y veo un montón de cosas y empiezo a sacar de a una y me asombra porque son situaciones, recuerdos, experiencias vividas que no solamente me permite evocarlas, sino pensarlas de nuevo, cómo las pensé en aquel entonces y cómo las pensaría hoy. Y fueron de distinto tipo. De repente vi una y, mira, acá cuando tenía 5 años y mis padres eran psicoanalistas, yo iba al primario y la maestra y el director y ellos no sabían lo que era psicoanálisis. Inclusive una vez el director preguntó, ¿pero es psicoanálisis? Sí, dije yo, queriendo prestigiarlo, dije, pero con la P adelante, psicoanálisis, porque eso me parecía que tenía más jerarquía. Igual no entendió él de qué se trataba. Después, a medida que yo fui estudiando y me convertí en psicoanalista, lo que fue el psicoanálisis después, que hoy estemos aquí en un panel charlando con un analista hubiera sido impensable hace 50 años. Cuando mi padre hizo el primer programa de televisión donde se habló de psicoanálisis, que se llamaba Claudia Mira la Vida, porque la revista Claudia de Editorial Abril tenía una parte que era ligada a la psicología, y Tito Cosa, Gené, escribían 15 minutos de una problemática y después la periodista le preguntaba a él el sentido psicoanalítico. Fue un escándalo. Psicoanálisis en televisión, la confidencialidad de un tratamiento. ¿Se puede exponer acaso algo de esto en palabras en un medio? Y parecía rarísimo. Hoy los que tenemos una intervención bastante asidua en los medios, es difícil que conozcamos a algún colega que no nos pida, che, cuando hay alguna cosa interesante, invítame, por favor. Claro. ¿O qué te parece? Quiere decir que un poquito cuento la evolución de cómo fue incorporándose el análisis en mi historia y el análisis en la sociedad. Y después fueron apareciendo otros. En la valija corrí un poco. Mira, la vez que Alfonsín me invitó a su casa a desayunar, ya no era presidente, y charlamos ahí en el departamento de Santa Fe 1 hora. Acá las charlas con Menem, en el Flening cuando fue a ver a mi padre, en la reunión cuando me invitó a la Casa Rosada para que lea la carta que iba a poner en La Nación el día viernes antes de la reelección del 95. Y esta charla con Borges... mi padre, 2 amigos míos y yo le invitamos a casa a Jorge Luis Borges para charlar durante un par de horas. ¿Qué frase esta que dice cuando le pregunta, ¿pero por qué dice que ya llegó la hora en que basta, que está esperando que llegue el día de su muerte? Y él dijo, porque estoy muy cansado. Y la otra persona le preguntó inquieto, ¿cansado? ¿Pero cómo usted va a estar cansado? Y él le respondió algo que no me voy a olvidar nunca. ¿Sabe lo que es levantarse cada mañana y pensar, falta todo el día? Estaba cansado en serio. Estaba cansado en serio. Estaba cansado. Aparecen cosas así de vos. Bueno, cuando fui coach de un técnico muy importante de fútbol de Independiente, cuando me encontré con el mundo mío del teatro y los artistas que he encontrado, cuando a los 25 años del Mayo francés, fascinado yo como había estado a los 18 años, entraba a la facultad, imagínate, durante el gobierno de Onganía, y París en el Mayo francés, los estudiantes daban vuelta a la ciudad y había un Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, que se había convertido en una especie de líder ahí. A los 25 años, de loco, le dije a una periodista alemana
estábamos comiendo, un amigo mío, Mempo Giardinelli, la periodista amiga de él, mi mujer y yo, y le digo, qué divertido sería conocer y poder entrevistar a los 25 años a Daniel Cohn-Bendit, ¿no? No lo conoces, ¿no? Le digo, pero así como... Sí, dice, vive en Frankfurt, donde yo vivo. Resulta que me consiguió una entrevista para mayo del 93 y me fui allí y en el Partido Ecológico Verde le hice una entrevista para la televisión de los jóvenes de entonces, los jóvenes de hoy, el mundo que había aparecido. Bueno, eso lo metí allí. Bien, hay de todos los recuerdos imaginables en situaciones que quise compartir. José, ¿y por qué crees que el psicoanálisis ha tenido el impacto que tiene en particular en la Argentina? Porque cuando uno observa, ¿no?, las corrientes psicológicas en el mundo, observa que el psicoanálisis sigue teniendo una enorme primacía como tal vez no tenga en otra parte del mundo en Argentina. Es verdad lo que decís. Al principio no fue tan así, ¿no? Al principio era cuando yo era chico, digamos, y venían pacientes a consultar a mi padre o a mi madre, era un determinado grupo, generalmente era un grupo que había venido de Europa después de la guerra, que sabía de qué se trataba eso que hablaba Freud allá, era de un determinado segmento cultural y no tenía la popularidad que puede tener ahora. Después fue evolucionando. Yo creo que el gran cambio vino cuando se incorpora en la carrera de psicología en el 60 en la facultad, en la UBA, la materia de psicoanálisis, y ahí empieza a tener otro desarrollo. Por otro lado, los medios. Cuando los medios lo empiezan a incorporar, al principio de un modo más tímido en el 62, hasta ahora que no podés ver ningún programa que no esté un psicoanalista sentado en algún lugar. Claro, pero ¿no sentís que hay algo argentino? Claro, Digo eso. Sentís porque algo de alguna manera pegó de una manera muy rara. Yo personalmente pienso que puede no coincidirse, pero que a la Argentina le falta un argumento que le dé una identidad, y al argentino. Quiere decir, pienso que determinadas sociedades tienen una comunidad con una determinada historia con minúscula que les otorga un determinado sentido, un determinado relato, anécdota. Por ejemplo, qué sé yo, Augusto, el emperador Augusto, le entendió que Mecenas le explicaba que no podían derrotar las legiones romanas a los griegos porque los griegos tenían la Ilíada y la Odisea. ¿Y cómo haces para convertir a un pueblo que tiene una determinada historia mítica atrás en esclavo? No, eran libres porque tenían un argumento que los unía y les daba un sentido individual y colectivo a ellos. Un montón de culturas han tenido su argumento. La Argentina no ha tenido un argumento que lo reúna. Por eso que yo creo que no tiene comunidad. Por eso somos mucha gente en un mismo pedazo de tierra, pero no logramos conformar. O hay grupos, es decir, podemos ver un grupo que este es esto, lo otro es lo otro, pero hay una brecha donde cada uno piensa que el otro no es la Argentina. Creo que la ausencia de ese argumento, de esa identidad, nos generó mucha soledad, creó una imposibilidad de formar un conjunto, por lo tanto nos faltaron normas, reglas, confianza uno en el otro. Sin confianza no hubo posibilidad de acompañarnos. Si no nos acompañamos no podemos tener proyecto. Y la relación con el poder, por lo tanto, se trastocó mucho. El poder pretendió algo que el sujeto que accedía quería encarnar en lugar de transmitir. Fue más sustantivo que verbo. Y yo creo que ahí los argentinos buscaron una identidad, un lugar donde hablar de sí mismos y encontrar un sentido distinto. Y creo que el psicoanálisis vino a llenar, a veces con éxito o sin éxito, pero la intención en parte fue la de trascender la superficialidad de lo cotidiano. Leía hace un par de días un artículo en el diario La Nación titulado Los riesgos de una memoria sintética diseñada a medida, y ahí se planteaba la posibilidad, dice, ya no pensemos que es ciencia ficción, de borrar recuerdos feos, desagradables. Hoy, con la inteligencia artificial y cómo avanza, lo que nos parecía imposible quizá no lo sea. ¿Qué pasaría en un escenario así? Vos hablabas de estos recuerdos lindos. Yo creo que los recuerdos, en la medida que no sean un anclaje que nos impide vivir el presente y proyectar, son nuestra historia, son lo que nos confiere un determinado sentido, lo que nos liga. No creo que el recuerdo sea estar como, puede llegar a estarlo, pero sería sintomático, agarrado a un ayer y no poder vivir el presente. El recuerdo forma parte de esa memoria que en la medida que
la compartimos, estamos cada uno en la memoria del otro también. Y para mí esto es algo parecido al único don que tenemos los seres humanos del orden que le correspondería a Dios, que es dar la inmortalidad al otro y ser inmortales. ¿Cómo? Con la memoria. En la medida que estamos en la memoria amorosa de quien queda, de quien nos sucede, y estamos recordados en una mesa. Hoy hablé de mi viejo, de mi vieja acá. Es decir, ¿existen? ¿No existen? ¿Desaparecieron o hay una cierta permanencia? Yo creo que eso es la memoria. La memoria nos otorga también un argumento personal. No importa la exactitud del acontecimiento, sí la coherencia del relato que tengamos y cuánto de ese relato sea algo que nos permita crecer, divertirnos, disfrutar, inventar, es decir, un argumento que nos acerque a la felicidad posible, no a la felicidad utópica, ¿no? Y creo que en ese sentido borrar el recuerdo a mí personalmente me produce una vivencia de desamparo, una vivencia de dejar de ser dueño de mí, digamos, de pertenencia. Y recién mencionabas a Menem, a Alfonsín, y mencionabas también esta idea de que quizás los argentinos, las argentinas, nos faltan esa historia con mayúscula, ¿no? Con H mayúscula. Sí, no tan mayúscula, es una historia, un argumento que nos reúna, digamos, algo que podamos compartir y que tenemos todos en común y que cuidamos. Es lo que permite construir un conjunto organizado donde cuidamos todos al otro porque también somos nosotros. Pero vos mencionabas también la idea del poder, mencionaste a dos figuras muy importantes, cercanas a vos, a tu padre. ¿Pensás que, por ejemplo, no sé, qué sé yo, hacerle análisis a Cristina, a Macri, a Milei, psicoanálisis, ¿es posible que vos puedas tener en tu diván alguien con tanto poder como quizás esos dos presidentes? Qué buena pregunta. Si el narcisismo, sean los presidentes o no presidentes, tiene una dimensión, una solidez y una resistencia inatravesable, no hay análisis que valga. Claro. Es decir, tiene que haber conciencia de enfermedad, paciencia para trabajar hasta poder resolverlo y un esfuerzo en ese sentido. Ahí podés. Si no, sea o no sea, yo no hablé de mis pacientes en el libro, no puse ni Alfonsín ni Menem, pero he analizado a muchísimos políticos tan importantes o muy importantes como ellos y son analizables si hay la permeabilidad, si hay la posibilidad de registrar al otro, de escuchar de un modo distinto a lo que uno pensaba, si uno no está atado al propio ombligo, el análisis es posible. ¿El narcisismo, ¿no? José, es el peor enemigo del psicoanálisis? Muy buena la pregunta. El narcisismo para mí es uno de los peores enemigos del ser humano. De humanidad. Del ser humano, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos tres enemigos funestos, ¿no? Uno es el narcisismo en modo estructural porque nos impide registrar al otro y cuando estamos sin registro del otro no existimos nosotros. Yo soy cuando te reconozco a vos. El otro es la culpa neurótica, nefasta, y la otra es la sobreexigencia. Ese trípode, nuestro enemigo. Por eso voy hace 22 años de terapia. Claro, sí. Ahora entiendo. Justamente. Yo lo quise decir, pero como lo dijiste vos. Por las tres. Las tres juntas. Por las tres, güey, claro, sí. ¿Te llegan consultas o cómo analizás particularmente vos esta práctica que hay de algunas personas o de muchas personas de usar al chat GPT como su psicólogo, ¿no? Plantearle cuestiones de la vida diaria, qué hacer, aconsejame con una pareja, decime cómo decirle a mi amigo tal cosa. ¿Te llega eso al consultorio? ¿Lo notás yo no sé si yo genero contratransferencia, si yo sin darme cuenta inhibo a mis pacientes a que me hable mucho de eso. Daniel se lo escuchaba antes que hablaste de cosas muy, muy interesantes y muy ingeniosas también al respecto. No veo que esté como temática, pero creo que sí forma parte del orden del imaginario ya de la sociedad argentina, ¿no? Y para mí la inteligencia artificial, bienvenida. La inteligencia en general, si podemos acercarnos, bienvenida.
Pero si la convertimos en un absoluto, creo que estamos liquidados. Si en lugar de ser una herramienta para que nosotros usemos, somos usados por ella como herramienta o le otorgamos místicamente un carácter de sábelo todo y de absoluto, capaz de sustituirnos, y ahí estamos listos. Estamos fritos. Estamos fritos. José, por tu experiencia, sin nombres ni detalles, obvio, ¿cuál es la principal dolencia psicológica de los argentinos? ¿Qué es lo que más padecemos? Sí. No sé si hay. Digo, no sé si hay una o una característica, claro, pero digo, claro, el sueldo. No sé. ¿Cómo? Bueno, puede ser la crisis recurrente. Digo, ¿por qué vamos al psicólogo? El sueldo. Claro, el salario. Bueno. Digo, ¿por qué vamos al psicólogo los argentinos? Van por muchísimas razones. El primer motivo válido para iniciar un tratamiento que tiene un valor real es que haya un sufrimiento y que ese sufrimiento sea enunciado por uno, lo sienta uno. Claro. No sirve ir al análisis porque te mandan. Es decir, hay algo que... te incomoda, te sentís... Sí, hay algo que me hace sufrir, pero qué sé yo. Yo voy porque es un lío para mí. Cada vez que saludo a alguien tengo que decirle a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y lo repito, sí, y eso sí, ¿por qué no puedo? Me sale, es así. Y lo hace con todo el mundo cuando le da la mano. No, es incoherente. Cuando es una conducta rara, incoherente, se me repite. Pero ponete serio, como se llama, la voluntad, ¿para qué la tenés? ¿Qué voluntad? No puedo, aparece como un síntoma, me angustio, si no. ¿Y a qué se debe eso? Esa es la pregunta que me hago. ¿Me ayuda a entender qué quiere decir esto? Así lo resuelvo. Ese es el inicio de un análisis. Tiene que haber sufrimiento, pregunta y la decisión de tomar un esfuerzo para poder dilucidar un conflicto. Después aparecen todo un mundo interesantísimo que consiste en lo que el análisis provoca, que es la pregunta, una duda, reformular un montón de anécdotas que yo creía que me eran constitutivas y no lo son. El famoso refrán, voy por un problema y salí con 10. ¿Eso pasa que uno va porque tiene un sufrimiento y en definitiva lo que descubre es algo mucho más profundo? Es lindo lo que decís, te descubre, porque no es que yo voy con un problema, iba sufriendo porque, qué sé yo, porque era tímido y ahora sufro por 10.000 cosas más. No. Lo que despierta seguramente el análisis está bien llevado, hay una buena transferencia con el paciente, una buena relación, una buena empatía, una amistad de tipo como puede tenerse en un análisis, cariño, ¿no? El análisis, ese vínculo intersubjetivo tan rico que es estar trabajando con un paciente. No es que vas a salir mucho más aproblemado. En todo caso, vas a tener mucha más curiosidad, más pregunta, vas a descubrir nuevos argumentos, nuevos personajes, vas a darte cuenta que no somos solamente de la cédula, sino que tenemos muchas partes dentro nuestro y que podemos jugarlas. Yo creo que no es tanto que uno va allí para su... Cuando alguien viene y dice, a mí me llama la atención, fui al analista, me hizo mierda. ¿Dónde fue este hombre? Digo. No estamos hechos para maltratar gente, para torturarla y para que sufran como energúmenos porque sádicamente le decimos cosas que le duelen. No, el análisis es aliviar, es ayudar a comprender desde una contención donde puede ver aspectos que le duelen, pero que tenían sus efectos porque no porque no estaban, sino que no los quería ver y ahora los puede remediar. Claro, uno sale a veces angustiado. Pero más que angustiado, sale más sorprendido, o sale con preguntas, o sale inquieto, o hay una determinada cosa que empieza a movilizarse. Ahora, salgo más angustiado porque entendí algo, yo no lo veo eso así, ¿no? O sea, más que una cura, que es un saber hacer, el psicoanálisis. Yo diría que es relacionarse de otro modo con uno mismo, con el otro, es aceptar nuestros límites, es aprender a incorporar, tener, si podemos, que en Occidente tratan de que no, una cierta sabiduría acerca de nuestra finitud y de la muerte. No, acá es políticamente incorrecto envejecer y morirse, pero dado que es un inevitable, hay sufrimientos extra, ¿no? Es decir, la gente ya no sabe más que operarse para ver si y la inmortalidad parece como... No, yo creo que es ir aprendiendo a tener una cierta relación con uno mismo, de buena amistad con uno, a lo Séneca, ¿no? Hoy es un buen día, empecé a ser amigo de mí mismo. El análisis lo veo más para ahí, pero creo que no respondí la pregunta que
que me hiciste Sí. Mostrá por último la tapa del libro. Sí. Así lo presentamos bien. Sí, hay un personaje que puede... Muy pintón, una tapa de hombre muy pintón. Se puede leer sin mirarme, igual vale la pena. Todo. A las 7. A ver, esta acá. Perfecto. Ahí. A ver, la curiosidad del diván. Oh. El título es lindo, no lo pusiste Sí, vos, pero es muy José. lindo el título. Exacto, Es muy no lo lindo el putemos, título. Me gustaba más la valija abierta. No. Por favor. Al diván. Por esa decisión. No le creas. La valija al diván. Es periodista, José, no le creas. ¿Saben cuál es una cosa que ayuda mucho y que yo lo veo emparentado al análisis y acá lo comento? El teatro y el cine. Cuando escribís una obra de teatro, cuando salís a escena, cuando creás un personaje, el nivel de descubrimiento de aspectos tuyos personales y el enriquecimiento que toma la comprensión de las relaciones es enorme. Y el placer que da es gigantesco, te lo digo como persona que soy bígamo, ¿no? Mi otra parte se dedica a escribir y a la dramaturgia y me gusta mucho, así como el cine. Creo que son lugares de descubrimiento de uno maravillosos. Totalmente. Bueno, José, gracias por venir. Todos invitados a leer el libro. Sí. Quedó bueno el título. Gracias. Si podés, aparte de invitados, obligarlos, me gustaría estar todos. Bueno. Obvio. Si a vos te parece, están todos obligados. Muchas gracias por invitarme.